Vamos a considerar entonces los efectos de la línea, los efectos de la atenuación sobre las líneas de transmisión. Entonces, la atenuación va a afectar a los parámetros que nosotros hemos visto, porque hemos estado trabajando fundamentalmente en líneas sin pérdidas. Entonces, ahora vamos a recordar algunas cosas de las líneas sin pérdidas y después vamos a analizar el problema de las líneas con pérdidas. Nosotros debemos recordar que en las frecuencias de operación de estas líneas de transmisión que estamos analizando, que serían la línea bifilar y el cable coaxial, en función de las frecuencias de operación y considerando alfa igual a 0, ¿sí? Y considerando esta relación, ¿no? Debido a la alta frecuencia, entonces la parte esta reactiva va a ser mayor que R y igual mayor que G. Entonces, por ejemplo, la impedancia característica para nosotros estaba definida por la ecuación 222, que era esta. De tal manera entonces que si este es un valor alto respecto de R y este es un valor alto respecto de G, entonces se pueden despreciar estas dos variables y nos va a quedar Z0 L sobre C. Eso es lo que ya nos estamos manejando. Muy bien. En esa parte entonces no se afecta la atenuación alfa, ¿no? Y bien, ahí esa era una consideración. Otra consideración era, ¿cómo era la constante de propagación? Bueno, la constante de propagación era alfa más j beta, pero como el alfa es igual a 0, hemos dicho simplemente, ¿ve? Alfa, la constante de propagación era alfa más j beta. Como alfa es igual a 0, hemos dicho entonces para líneas sin pérdidas, esta ecuación es la que teníamos, y esta era para la constante de propagación con alfa es igual a 0, y esta era nuestra fórmula. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos cuando la línea ya tiene cierta pérdida, alfa ya no es 0. Vamos a ir a la fórmula de la constante de propagación, como la hemos definido, y ahí tenemos que ahora considerar el alfa. Entonces, sí, eso implica que tenemos que recordar nuestras ecuaciones. Aquí estoy repitiendo el concepto, y ahí estaría nuestra fórmula de la constante de propagación, ¿sí? Donde el alfa hay que calcularlo. Ese es el objetivo. Obviamente que nosotros por el momento nos hemos ido manejando de esta manera, ¿no? Esto es igual a alfa más j beta y hemos trabajado así, ¿no? Ahora, obviamente, esta expresión, son expresiones complejas, la raíz también, y entonces la parte real le hemos llamado alfa y la parte imaginaria le hemos llamado beta. Entonces este es el coeficiente de atenuación y el coeficiente de fase. Esos eran los dos factores. Pero ahora, si ahora ya no vale, si estos valores ya no se pueden despreciar, habrá que desarrollar toda esta fórmula, ¿sí? Desarrollar toda esta fórmula, y la parte real de toda esta fórmula va a ser alfa, y la parte imaginaria de esta fórmula va a ser beta, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento. Para eso se utiliza una aproximación binomial, se va trabajando sobre esa fórmula. El objetivo es encontrar la fórmula de la parte real y la fórmula de la parte imaginaria, de esta expresión 215. Bueno, entonces esto lo podemos poner de la siguiente manera. Y ahí está la misma fórmula. Ahora lo ponemos la aproximación binomial. Miren, está aquí. Es decir, que esta se puede poner también de esta fórmula, ¿no? Ajá, entonces ya este producto de estos dos binomios, ¿sí? Se puede trabajar sobre estas expresiones,
tenemos esta, ¿sí? Y aquí ya se hace una aproximación, miren, para aproximar esto y aquí ya está la aproximación porque se ha puesto acá unos 2. Pero seguimos con estos productos de tal forma que hemos llegado ya a una expresión, digamos, donde ya se puede determinar cuáles son las variables para calcular alfa y cuáles son las variables para calcular beta. Habría que sacar de acá la parte real. Y fíjense, si esto se multiplica por este factor y por este factor, toda esa expresión va a ser la parte real porque ya se eliminan las j. Y esto por esto va a ser la parte imaginaria. Entonces, esta forma ya se puede percibir cuál sería la fórmula de la atenuación y cuál sería la fórmula para la fase. Muy bien, entonces ahora continuamos y lo separamos esto de aquí, de esta expresión. Continuamos, ahí está de nuevo la expresión, ¿sí? Y aquí estaría entonces la parte real de alfa. La escribimos, ahí está, ¿ve? De la misma expresión anterior. Este sería todos los factores que incluyen para calcular el alfa de una línea con pérdidas. ¿Están? Estas variables R y G, ¿ve? Que ya no se anulan. Muy bien, esto también se puede poner de esta manera porque nuestro Z0 sigue con la fórmula de 249 raíz cuadrada de LC. Entonces lo hemos acomodado a esta fórmula para que aquí aparezca el valor de Z0. ¿Sí? Y la parte imaginaria de esta expresión para calcular este beta sería este. O sea, hemos encontrado ya el valor de alfa en función de los parámetros de la línea de transmisión. ¿Sí? La 280 hemos hecho una aproximación, ¿no? Pero esa es la que se puede utilizar. Incluso hay otras formulitas con mayor aproximación. Enseguida vamos a analizar. Pero fíjense que esta la 248, ¿sí? Esta es la misma que para la línea sin pérdidas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cuando se considera las pérdidas de una línea de transmisión, esta es la fórmula para calcular. Y el beta es el mismo valor de la línea sin pérdidas, la que les he mostrado al principio. Esta es la misma que para la línea sin pérdidas. En conclusión, entonces, ¿sí? El alfa cuando hay pérdidas es la 280 y esta, la 281, ¿sí? Es igual que el de la línea sin pérdidas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el factor beta, que es la constante de fase, es la misma para una línea sin pérdidas y para la línea con pérdidas. La fase no cambia. ¿Está bien? Bueno, entonces esta ya es una conclusión importante. Podemos, inclusive, a veces se utiliza esta 280, como les digo, para calcular el alfa, pero también se puede hacer algunas consideraciones aquí en esta ecuación y buscar una fórmula, digamos, incluso más simplificada que esta, ¿ya? Eso está acá a continuación, ¿ve? Ahí está, esa era la fórmula general 280, y como ustedes ven, miren, aquí está la parte resistiva, el R de la línea de transmisión sobre la impedancia característica, y esta es la otra variable G. Entonces, en la práctica, estas serían las pérdidas del dieléctrico, y si comparamos este valor respecto de este valor es en general mucho más chico que este. Por eso, entonces, se puede aproximar a alfa, ¿sí? De esta siguiente manera, ¿ve? Acá está. Directamente esto porque se desprecia esto respecto de esta expresión. Y bueno, esas ya hemos obtenido, digamos, dos fórmulas para calcular la alfa de una línea de transmisión. Bueno, veamos ahora, ¿sí? Cómo afecta el alfa de una determinada línea de transmisión. Esos valores en la práctica
de las líneas, digamos, para líneas de 20, 30, 40 metros, son valores pequeños. Pero bueno, puede ser en algún caso que el valor de alfa sea un poco más significativo, ¿no? Muy bien. Entonces, veremos ahora los efectos que tiene alfa sobre los otros parámetros que ya conocemos. ¿Ya? Veremos, por ejemplo, el efecto de un valor de alfa con la onda estacionaria. ¿Y cómo es la relación de onda estacionaria en una línea con pérdidas? ¿Sí? Para eso analizamos esto. Mire, primero voy a presentar acá el circuito. Analizamos. Nosotros ya sabemos que en este esquema tenemos el voltaje incidente que se va propagando, pero se va atenuando ahora porque la línea tiene pérdidas. Después vamos a determinar cómo es la atenuación de eso, ¿no? O cuál es la ecuación matemática, ¿sí?, que rige esta atenuación. Bueno, por el momento llega hasta acá con una cierta atenuación. Aquí, como estos son diferentes, algo de la potencia se consume y algo vuelve. Entonces, hablamos de voltaje incidente y de voltaje reflejado, ¿sí? O de potencia que incide y de la potencia que vuelve. Muy bien, si vamos con voltajes, entonces, si la línea esta tiene pérdidas, el valor de acá ha disminuido. Ahora, algo se consume, pero algo vuelve. Ese valor que vuelve, ¿sí?, está siendo también atenuado. Y si la atenuación es significativa, cada vez es menor la señal que vuelve, incluso ni siquiera ya llega hasta acá. Si la línea tiene cierta longitud, el voltaje de vuelta ni siquiera llega acá. Por eso se dice, en una línea con pérdidas altas, el voltaje reflejado aquí prácticamente no llega. No llega nuestra segunda, esta señal que tendría que llegar hasta acá. ¿Ya? Eso sería, ¿ya? Y también se dice, entonces, en una línea con pérdidas, el voltaje acá que se aplica es prácticamente el voltaje incidente que viaja en esta dirección, ya no le afecta a porque no llegó a este lugar. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que quiere decir esta señal B. Entonces, la onda estacionaria, ¿sí?, y porque está cambiando el coeficiente de reflexión y también está afectando al ROE, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que se ha querido dibujar acá cuando se va hacia el generador. ¿Está bien? Bueno, entonces, es interesante saber entonces si el coeficiente de reflexión de voltaje acá va cambiando, también va cambiando el ROE, ¿no? Porque nosotros hasta ahora siempre nos hemos manejado el coeficiente de reflexión de voltaje aquí, ¿sí? Y también la relación de onda estacionaria en este punto, que sí, son siempre muy significativos porque están sobre la carga. Pero como hemos dicho que el voltaje también, el coeficiente de reflexión de voltaje en una línea sin pérdidas, tiene acá en la carga un módulo y un ángulo, y cuando se desplaza a lo largo de la línea, ¿sí?, mantiene el módulo y va cambiando la fase. Eso también debe afectar al ROE ahora cuando la línea tiene pérdidas. En concreto, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería ver, ya que sabemos que ahora, como hay atenuación, el módulo va cambiando de amplitud conforme avanza de la carga hacia el generador. El módulo del coeficiente de reflexión. Su fase también está cambiando, pero ahora el módulo va disminuyendo. Eso es lo que pasa con la atenuación. Entonces, veremos esa situación y vamos a graficar lo que acabo de decir, ¿ya?
concreto, entonces, vamos a analizar el coeficiente de reflexión de voltaje cuando se desplaza desde la carga hacia el generador, cómo su módulo empieza a disminuir, cuál es la expresión matemática para definir la disminución del valor del coeficiente de reflexión en módulo y también cómo va cambiando la fase. Ya sabemos que a la fase no es la misma que para líneas con pérdidas y sin pérdidas. Nos interesa entonces el análisis del módulo, ¿no? Cómo va variando. Obviamente, si va variando el módulo del coeficiente de reflexión de voltaje, va a variar también el ROE, ¿no? Muy bien. Haremos eso, entonces, ahora a continuación, ¿ya? Para eso, aquí teníamos la expresión matemática por definición del coeficiente de reflexión de voltaje para una posición cualquiera. ¿Cuál es? En cualquier punto existe y sería el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Eso ya lo hemos definido, ¿no? Esa sería esta expresión. Esta sería voltaje reflejado sobre el voltaje incidente en cualquier punto. Esto se puede acomodar de esta manera también, sacar B sobre A y nos queda B sobre A y esa expresión compleja, aquí que la llamamos 260, ¿sí? Ahora ya está nuestra constante de propagación aquí y aquí está el alfa más J beta. Hay que tener siempre presente que este valor Z tiene sentido físico cuando es negativo. ¿Sí? Muy bien. Y como esta ecuación 260 vale para cualquier posición Z, esta 260 vale para cualquier posición Z, entonces, ¿qué pasa si le ponemos... Van a disculpar un momentito. ¡Cállalo a ese perro! Bueno, van a disculpar. Bueno, voy a repetir. Entonces, decíamos, dado que esta expresión me da el coeficiente de reflexión en cualquier posición Z, ¿sí? Veremos qué pasa cuando Z es igual a 0. Es esto que está acá. Habría que poner 0 acá, en esta, ¿no? Va a quedar de esta manera. El coeficiente de reflexión en la carga le vamos a llamar, porque obviamente está en Z igual a 0. El coeficiente de reflexión en la posición Z igual a 0 va a ser obviamente B sobre A. Ahora, el coeficiente de reflexión en la carga, hemos dicho que tiene módulo y tiene ángulo, ¿sí? Y entonces, ese coeficiente de reflexión en la carga va a tener este módulo, ¿sí? Y su ángulo, ¿sí? En el caso de los laboratorios y en los exámenes, este teta a esta fase inicial en la carga del coeficiente de reflexión, lo pongo aquí L, ¿no? Pero el texto también lo maneja así. Muy bien. Entonces, ahora volveremos a esta ecuación general, porque esto vale para cualquier posición Z. Quiere decir entonces que nosotros esta expresión, que es el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga con su módulo y su ángulo, lo podemos reemplazar y poner en esta ecuación, en la ecuación 260. ¿Sí? Pero además de que esta expresión lo podemos poner aquí, ¿sí? Vamos a desarrollar también el valor de la constante de propagación. Aquí ponemos alfa más j beta y en esta paréntesis ponemos esta expresión. El resultado va a ser esta expresión más detallada del coeficiente de reflexión, ¿sí? Aquí está, ya hemos cambiado por alfa más j beta. Aquí separamos la exponencial real de la exponencial compleja, ¿sí? Y ahora esto queda como un factor solo, porque esto es el factor que nos interesa. Ahora en vez de B sobre A, podemos poner este que está aquí, ¿sí?
¿Y qué nos está quedando? Nos está quedando que en esta parte es la magnitud, porque ya saben que este tiene módulo y ángulo. La magnitud del coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier parte de la línea, este valor negativo, es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por esta exponencial. Como esta exponencial tiene sentido físico cuando es negativa, quiere decir que este valor de z va, conforme avanza desde la carga hacia el generador, empieza a disminuir este valor. O sea, que esta es la expresión matemática que nos va especificando cómo empieza a disminuir el módulo del coeficiente de reflexión en la carga cuando se avanza desde la carga hacia el generador. Este es el factor alfa que está disminuyendo esta amplitud. Por otro lado, la fase, es esta fase, ¿sí? Entonces se suma directamente este valor que está acá más el ángulo que tenía inicial en la carga, ¿no ve? Porque este tiene su módulo, es esta expresión. Este es el ángulo inicial. Entonces, aquí se tiene el ángulo inicial y esta fase que va cambiando de nuevo con este valor negativo, ¿no? Entonces, la fase del coeficiente de reflexión en la carga empieza a disminuir conforme avance esta z negativo. En conclusión, ¿cómo va variando la fase? Es esta la expresión, con z negativo. ¿Y cómo va variando la amplitud? Es esta expresión, nuevamente aquí con el z negativo. Entonces, esta es la expresión matemática que me describe el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea, considerando con una atenuación alfa. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hemos hecho el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z para la línea sin pérdida. Entonces el módulo era constante y el lugar geométrico era un círculo. Ahora, cuando la línea tiene pérdidas, esta expresión, el gráfico de esta expresión, ¿sí?, es el lugar geométrico para una línea con pérdida. Es el lugar geométrico para una línea con pérdida. Si nosotros graficamos, tenemos que tener en cuenta entonces esta expresión, ¿ya? La graficaremos y va a ser obviamente, ya no va a ser un círculo, porque su amplitud va disminuyendo del módulo. Y el gráfico sería este, miren. Acá vamos a hacer gráfico. Ya. Esto que está acá, de nuevo, vamos a recordar. Ahora vamos a tener aquí un módulo y un ángulo. Lo vamos a graficar acá. Un módulo y un ángulo. Ahora, conforme avanzamos, es decir, el módulo se va a disminuir por el exponencial negativo. Entonces, ya no va a ser un círculo, como en el caso de líneas sin pérdidas, sino va a empezar a disminuir el módulo y el círculo se va a convertir, los círculos se van a convertir en espiral, porque el coeficiente de reflexión, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga empieza a disminuir. El gráfico sería entonces este. ¿Ve? Aquí está la posición 1, módulo y el ángulo en la carga. Acá estaría, ¿ve? Este sería el módulo y este sería su ángulo. El tita L también, que lo podemos llamar acá. Y este sería el módulo. Muy bien, ahora nos desplazamos, nos movemos hacia el punto 2. Estamos avanzando en este sentido, ¿no ve? Como el Z es negativo, empieza a disminuir el ángulo, ¿eh? Entonces la fase empieza a disminuir. Esta fase inicial en la carga empieza a disminuir conforme avanzamos hacia el punto 2. Llegamos en este momento, ¿sí? Entonces esta fase se vuelve 0 y empieza a cambiar ya la fase, ¿no? Ya aquí en valor negativo, ¿no? Fíjense que este está acá como valor inicial y este empieza a disminuir, ¿sí?
Y bueno, y hasta que lleguemos al punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? El módulo del punto 1 disminuyó, este es más chico, y la fase sería esta, ¿no? Así, porque este ya se eliminó con esta, ahí está. Muy bien, entonces este módulo es menor. Ahora, conforme avanzamos, el módulo en este punto también va a empezar a disminuir, ¿eh? Empieza también acá a disminuir hasta que llega al P1. El módulo del P1 es menor que el P2. Y pues podemos sacar el punto P4. El módulo empieza a disminuir, ¿eh? Y así, hasta que damos una vuelta completa aquí, ¿sí? El punto P1 coincide con el punto 5, ¿eh? Hemos dado una vuelta completa en el círculo, ¿sí? Y eso hemos dicho que siempre significa movernos una distancia lambda sobre 2 desde la carga hacia el generador. Y ahí está, ¿ve? Nos desplazamos lambda sobre 2, el punto 5 coincide con el punto 1. Ahora, ¿qué ha pasado? Como la línea tiene pérdidas, el módulo aquí es menor, ¿no? Entonces, la disminución del módulo desde el punto P1 hasta el punto P5 sería este pedazo. Así disminuyó el módulo. ¿Está bien? Y bueno, si eso seguimos así, seguimos avanzando por acá, dando una vuelta y avanzando cada vez lambda sobre 2, este valor cada vuelta, obviamente el módulo va a empezar a decrecer, ¿sí? Y va a ser cada vez menor. Bueno, entonces esta es la diferencia del coeficiente alfa que tiene un determinado valor, cómo afecta al coeficiente de reflexión. Su lugar geométrico es una espiral. Hay un laboratorio donde se trabaja para líneas sin pérdida. Y cuando se pide el lugar geométrico del coeficiente de reflexión, esto es un círculo que ya hemos hecho. Y en el otro laboratorio se considera la línea con pérdidas y se vuelve a pedir el lugar geométrico para línea con pérdida del coeficiente de reflexión y el gráfico sería este, ¿ya? O sea que hay dos laboratorios para tratar este tema del coeficiente de reflexión de voltaje, ¿ya? Ahora, como el coeficiente de reflexión de voltaje está relacionado con el ROE, ¿sí? Si el coeficiente de reflexión de voltaje empieza a disminuir cuando avanzamos desde la carga hacia el generador, empieza a disminuir su módulo, y como el módulo sirve para calcular la relación de onda estacionaria, obviamente la relación de onda estacionaria también va a decrecer cuando avanzamos de la carga hacia el generador. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el módulo. Y esto se calcula con el módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Decrece, por eso aquí dice, ¿ve? El ROE decrece para Z que se aleja de la carga, para este Z que está alejándose. Bueno, eso sería la parte. Veremos ahora incluso, ahora un poquito más la parte del ROE, ¿no? ¿Cómo lo ponemos matemáticamente lo que yo acabo de decir? Tendríamos que calcular la fórmula de este ROE, que es con el módulo del coeficiente de reflexión, y después afectarlo con el exponencial negativo que contiene al alfa. Esto sería así. Miren, acá estaría la relación de onda estacionaria, ¿sí? Que es igual al módulo, el módulo del coeficiente de reflexión, que está acá en módulo. Ahora, este módulo es variable, ¿no? Entonces, este módulo es variable. Ahora, ¿qué tenemos que poner? La variación de esto. ¿Y cómo es la variación de este coeficiente de reflexión? Es el coeficiente de reflexión de módulo en la carga, pero multiplicado por el factor de atenuación. Entonces, estamos convirtiendo esta expresión, lo ponemos así, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, que es controlado por esta exponencial negativa. Y conforme esto va creciendo, obviamente este valor va disminuyendo. Lo mismo ocurre
hay, ¿sí? En esta expresión de acá. Muy bien, entonces aquí ya se ve con claridad la relación entre la relación de onda estacionaria, ¿sí? Y el alfa, y cómo afecta el ROE, ¿no? Bueno. Esta sería entonces esta fórmula, y nos interesaría definir ahora otro tema. Hasta ahora hemos visto la atenuación, cómo se puede calcular con los parámetros circuitales nos han salido. A la fase no le afecta la atenuación de la línea, ¿sí? Y después hemos visto esta fórmula de la relación de onda estacionaria, como si es afectada por la atenuación alfa. Muy bien. Entonces, en este punto, sería importante volver a analizar un concepto, que sería la eficiencia de la línea, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir ahora que una línea es más eficiente que otra? ¿Sí? Esa eficiencia está definida obviamente en función de las potencias que se entrega a la línea, de la potencia que llega a la carga. Entonces, hay que definir entonces esa eficiencia, que se define de la siguiente manera, ¿sí? La eficiencia de una línea se define entonces de esta manera. La potencia promedio entregada a la carga, ¿sí?, sobre la potencia a la entrada al principio de la línea. Entonces, esta es la potencia que está al principio de la línea. La línea tiene pérdidas, ¿sí?, va a consumir potencia, y después lo que sobra al final de la línea, eso es la potencia entregada a la carga, ¿sí? Esa es la potencia entregada a la carga. Entonces, esos son los dos valores que me van a dar la eficiencia de la línea. Obviamente nosotros quisiéramos que la potencia entregada a la carga y esta sea la misma, y que esto sea 1, y entonces tenemos una eficiencia de 100%. Pero nosotros ya tenemos las fórmulas para calcular esta potencia entregada a la carga y esta potencia al principio de la línea. Serían estos dos valores, ¿sí? Esta es la potencia promedio entregada a la carga y este es el principio de la línea. Entonces, esta quedaría como la expresión para la eficiencia, ¿sí?, con estos valores, ¿ya? Ahí tenemos la potencia en la carga promedio y la potencia en la entrada, ¿ya? Podemos analizar un poco más esto viendo la potencia está en la carga, ¿no? Aquí el P sub L, analizar esta expresión. Podemos analizar esta expresión, ¿ya?, en la carga, ¿ya? Porque nos interesa definir ahí otro parámetro. Muy bien, avanzamos y ahí estamos de nuevo, la potencia en la carga, ¿sí? Eso lo hemos sacado de la parte de la fórmula de la eficiencia. Entonces, aquí tenemos que la potencia en la carga obviamente va a ser, aquí tenemos el voltaje en la carga, y esto es el conjugado de la corriente en la carga. Estas son las variables en la carga que me va a dar la potencia promedio en la carga. Pero esto ya tenemos la expresión matemática del voltaje en la carga. Es esta. Y la expresión matemática de la corriente en la carga con el conjugado, que es esta. Acá están las dos expresiones que hemos venido utilizando, ¿no? Muy bien. Entonces aquí desarrollamos este producto, este producto de estos factores complejos, ¿sí? Lo ordenamos y aquí nos va a quedar que esta parte real es igual a 0 y estos son los conjugados. Y entonces
Finalmente, la potencia promedio en la carga se puede escribir como este sería el A al cuadrado menos B al cuadrado. Y estos dos. Pero ya sabemos que este A es el voltaje incidente y este B es el voltaje reflejado. O sea que también podemos escribir que el voltaje en la carga es igual a esta expresión que está acá. Voltaje incidente al cuadrado menos voltaje reflejado al cuadrado. Esto es, obviamente estamos haciendo aquí para la línea sin pérdida, ¿no? Esas fórmulas las hemos utilizado para ese caso. Bueno, ahora podemos nosotros definir también unos nuevos parámetros, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí está, ¿ves? Utilizamos la potencia en la entrada. Esto que ya lo teníamos. ¿Sí? Esto también se puede escribir de esta manera, ¿no? La potencia de entrada, la potencia aplicada a la línea. ¿Sí? Pero como teníamos estas expresiones también aquí, esta es la 286 que acabamos de ver, y teníamos anteriormente esta, la 285, que no es nada más que esta que hemos analizado, y ahora estamos viendo esta otra que está acá, ¿no? Y esta es la eficiencia, obviamente. ¿Ya? Entonces, se puede sustituir la 286, esta, y la 287, y aplicarla acá, ¿sí? Porque ya hemos sacado nuevas expresiones para esto y para esto, ¿sí? ¿El resultado cuál va a ser? El resultado es este, ¿sí? Ahí está. Eso quiere decir, esta es otra fórmula de la eficiencia, pero esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que resultó aquí. Esto se simplifica de esta manera y queda aquí el módulo del voltaje de reflexión sobre el módulo del voltaje incidente aquí al cuadrado. Y esto, pero esto es en la carga, y lo podemos poner así si lo aplicamos en el punto de la carga. Eso quiere decir que la eficiencia es igual a 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí está el Rho sub L que ya lo conocemos. Entonces, ese módulo al cuadrado es esta expresión. Y esa sería, para ver con claridad cómo este módulo afecta a la eficiencia. ¿Sí? Lo ideal sería que este módulo sea 0 para que la eficiencia sea 1. ¿No ve? Muy bien, entonces, podemos nosotros definir otras variables para unas líneas desacopladas. ¿Sí? Cuando digo línea desacoplada, estoy diciendo que ZL es diferente de Z0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí también podemos ver otra fórmula para la eficiencia, ¿no? Miren, lo podemos hacer de esta manera. Otra fórmula para calcular esta eficiencia, ¿no? Anteriormente ya hemos definido esta que está, aquí es eficiencia, esta es una fórmula, ¿sí? Esta es otra fórmula y podemos ver otra fórmula más para la eficiencia. Aquí está, miren. Aquí está la definición de la eficiencia que acabamos de ver aquí. Aquí está el Rho-1 y este es, ¿no? La misma ecuación que acabamos de ver. Pero ahora este coeficiente de reflexión en la carga, tenemos expresiones para calcularla esta. ¿Y cuál es? Es esta, la 259. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nosotros podemos reemplazar este valor Rho sub L por la ecuación 259. Esta expresión lo ponemos acá. Y entonces vamos a poner la eficiencia de la línea en función
de la relación de onda estacionaria aquí. ¿Sí? Si hacemos eso, otra fórmula de la eficiencia va a ser esta. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Y podemos, reemplazándolo acá nomás, ¿no? Y se reemplaza. ¿Ve? Ahí está. Entonces ya hemos reemplazado aquí el módulo al cuadrado y aquí nos queda. Esto podemos seguir desarrollando. Aquí se desarrolla este cuadrado. Se puede seguir desarrollando más hasta que se llega a esa expresión 289. ¿Ya? Esto es muy importante porque aquí estamos viendo cómo la relación de onda estacionaria, que es las relaciones entre los valores máximos y mínimos de la onda estacionaria, sí que puede tener mayor ondulación o menor ondulación, ese factor que es la relación de onda estacionaria, ¿sí?, afecta a la eficiencia. ¿Sí? Entonces, para determinados valores de la ROE, de esto, ¿sí?, va a cambiar nuestra eficiencia. ¿Ya? Este caso se puede analizar también y decir, bueno, ¿qué valores en la práctica aquí me pueden ser significativos para que este valor sea, por decirles, del 90% de eficiencia? ¿Sí? ¿Cómo sería la relación entre esta variable y esta variable para tratar de buscar la mayor eficiencia? ¿Sí? Ahora, se puede analizar eso y esta ecuación 289 se puede graficar estos valores y relacionarlo con esto. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer de aquí a unos 2 diapositivas más, ¿no? Entonces queda pendiente el gráfico de esta ecuación 289, donde se puede analizar más en detalle esta relación. ¿Ya? Entonces, podemos también nosotros calcular el valor de alfa que le hemos puesto anteriormente, utilizando ya algunas relaciones que hemos visto. ¿Ya? Esto es simplemente para complementar el valor de alfa, para justificar, digamos, la fórmula del coeficiente de reflexión. ¿Ya? Y estas fórmulas que nosotros ya lo tenemos, donde relaciona las variables de salida en función de las variables de entrada. A partir de aquí se puede sacar la fórmula que hemos estado utilizando, ¿no? Esta es otra forma de calcular el coeficiente de reflexión también, ¿ya? Que aquí se tienen estas variables y se puede calcular, ¿no? Digamos, utilizando esta matriz que ya lo hemos visto. Bueno, entonces, ahora volveremos de nuevo a la fórmula de eficiencia. Ahí está, esta era nuestra fórmula de eficiencia, donde estaba este factor, esa es la 288. Aquí vamos a analizar más en detalle este. Esa es la potencia que se refleja en la carga de una línea desacoplada hacia el generador, es la pérdida de retorno. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la pérdida? Es este factor, ¿no? Este es lo que vuelve. Esta es la potencia que se pierde. ¿Sí? Porque si no habría potencia, si este factor no existiría, la eficiencia sería 1. Entonces, esta es la potencia que se refleja desde la carga hacia el generador. Entonces, este es el valor de la potencia que se pierde, ¿no? Porque no es consumida por la carga, vuelve hacia el generador. Con ese concepto, entonces, se puede definir aquí un parámetro que se llama pérdida de retorno, ¿sí? Utilizando este concepto. Entonces, la pérdida de retorno
se tiene que definir en base a esta expresión. Ahí aquí está, ¿ve? Y ese valor se expresa normalmente en dB. Y aquí estaría la pérdida de retorno, ¿ve? Es igual a menos 10 logaritmo de esta expresión, que puede quedar de esta manera. Muy bien. Entonces, hasta este punto ya hemos visto también la eficiencia de una línea es relacionada con la pérdida del retorno. Es otra variable que lo definimos, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a volver a la relación entre el coeficiente de reflexión y la relación de onda estacionaria, ¿sí? Esa fórmula que quedó pendiente de desarrollo. Y lo vamos a poner aquí a continuación, ¿ya? Aquí está, esta era la fórmula que quedaba pendiente, ¿no? Para ver con mejor claridad esta relación entre estos valores y este valor. Entonces se hace el gráfico de esta ecuación de la 289 y el resultado es este. Miren, aquí está la eficiencia 100%, aquí están los valores de la relación de onda estacionaria, ¿sí? Valores de relación de onda estacionaria grande, quiere decir que las ondulaciones son así, mayores. Cuando empieza a disminuir, las ondulaciones son menores, ¿no? Aquí está. Ahora miren, si analizamos estos valores aquí cerca de 2, miren, está cerca en este orden por acá del 90% de la eficiencia. Pero miren, en realidad, lo ideal sería una relación de onda estacionaria igual a 1 para tener 100% de la eficiencia. En la práctica eso no es tan factible, y en la práctica los valores que se utilizan como aceptables van a estar cerca de este orden aquí, ¿sí? Entre este valor por acá, ¿sí? Porque miren, digamos, para este valor que no llega a 2, la eficiencia es el 90%, ¿sí? Entonces, para valores por acá siempre son mayores que el 90%. Entonces, trabajar en la práctica con B0 igual a 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto significaría? Un poco menos que 90. ¿Cuánto es el valor? 88.88%. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, este valor de 2 se puede aceptar. Pero los valores un poco menores que 2, que están acá, 1.9, 1.92, son valores aceptables en la práctica. ¿Está bien? Entonces, con esto hemos concluido la clase de hoy y esta parte. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Ya vamos a continuar la próxima semana la parte de teoría. Esta tarde vamos a ver el laboratorio número 1, ¿ya? Y ya tengo los grupos en función a lo que me han mandado. Hemos llegado a 17 grupos, así que eso también lo voy a publicar, porque ya vamos a empezar a trabajar formalmente con los laboratorios. El que iniciamos esta tarde es el 1. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta sobre este tema? Bueno, esta tarde nos vemos.